tengo la posibilidad de tenerlo al señor Carlos Maldini. Uno dice por ahí, empresario, comerciante, político. Somos todos un poco políticos, Carlos, ¿no? Y sí, yo creo que sí. ¿Cómo le va, Fernando? Yo creo que sí, que bueno, yo tengo la idea de que cuando uno se levanta a la mañana y sale a la calle y acomoda, no sé, por decir algo, la bolsa de basura y saluda al vecino y necesita algo y le pregunta o le dice, ya buenos días, ya uno está haciendo algo de política, está preguntando o está viendo cómo está el vecino del frente. Y seguramente si necesita algo, lo que corresponde o le dice que tiene un problema es solucionárselo, ¿no? Y bueno, y eso es, la política es, desde mi punto de vista, solucionar los problemas a la gente, Exacto. al vecino, a cualquiera. Es decir, Exacto. en la medida que uno pueda, porque hay veces, lamentablemente, no se puede de todo. Carlos, uno podría decir que para hablar un poco sobre todo este momento que vivimos, podríamos empezar inclusive, o mejor empezar a hablar por la parte comercial, cómo los ha afectado, cómo se observa el ambiente en la medida de bueno, comercios que pueden estar trabajando y están los que no han podido trabajar todavía. Hemos visto en el día de hoy una marcha que tiene que ver con lo gastronómico. Bueno, ¿cómo lo analiza? Bueno, yo creo que habría que empezar un poco cuando esto sucede, es decir, nos encontró como que nadie, es más, dicen que ni siquiera el mundo estaba preparado para esto, ¿no? Y bueno, a nosotros nos pasó lo mismo. ¿Y cuál fue la primera reacción? Nos escondimos todos porque así era, correspondía hacer eso y bueno, todos tuvimos que hacer nuestros días de cuarentena. Y bueno, ¿qué pasa con la persona que tiene un emprendimiento, digamos, donde dependen otras personas o donde tiene que afrontar el día a día? Pasados los primeros 15 días, bueno, uno estaba, hasta podemos decir que estaba bien, se sentía bien. Claro, cuando ya empezaron a pasar los días y uno empezó a ver que le llegaban las obligaciones que normalmente llega, y bueno, ya uno pensó distinto y hay gente que hasta, me imagino yo que le tiene que haber entrado un poco, por decir algo, un poco de desesperación. Y bueno, esto fue lo que para mí fue pasando, es decir, la gente entró a ver que no íbamos a poder hacer frente a aquellas obligaciones que uno tiene y uno lo primero que tiene que hacer cuando es comerciante es saber que el dinero que uno tiene en la caja no es de uno, sino que parte es de los que le proveen la mercadería, sí, y otra parte es de los impuestos o parte para el pago de sueldo y todo lo demás. Y bueno, ahí es donde empieza el problema. Uno se veía con que esas cuentitas que uno tiene, la cuenta corriente, la caja de ahorro, se va achicando y bueno, entonces nadie piensa en los problemas. Bueno, el gobierno, lógicamente, que tanto el nacional que con su DNU se da cuenta, dio todo este tipo de ayuda, que eso bastante ayudó. Y bueno, y entonces uno empezó a ver esa flexibilización, gracias a Dios. Paralelo a la flexibilización, no, desde mi punto de vista, creo que no tuvimos ese problema que tuvieron en otros países. Sí. Yo creo que es menos, ojalá siga así. Y bueno, entonces ya se da esta flexibilización y uno empieza un poco a volver a ponerse al día. Empezar a trabajar, algunos lo hicieron antes o no pararon, sobre todo lo que era la industria alimenticia, lo que era la parte comestible, digamos, de alimentos, la ferretería, y se siguió trabajando. Después ya vinieron los otros negocios. Y bueno, y ahora lo que sí es preocupante, cómo aquellas que son actividades que son un poquito de más riesgosa, digamos así, como la enfrenta lo que es la Comisión Organizadora de Emergencia, ¿no es cierto?, el COE, sí. ¿Cómo vamos a insertarnos de nuevo y para cuánto tiempo? Entonces ahí está ese miedo que tenemos y que debe tener mucha gente, decir, ¿hasta cuándo? Porque no sabemos cuándo. ¿Cómo va a reaccionar, digamos, todo este problema que es mundial? ¿Cómo va a reaccionar con la economía argentina? Es decir, la economía de Rollito, que la economía de Rollito, bueno, uno está esperanzado que siempre fue un poco distinta a la otra economía. Nosotros siempre tuvimos esa suerte de que trabajando las cosas, si bien no es lo que uno quiere, pero digamos que se puede llegar, sí, a vivir bien, digamos, con alguna emergencia, pero
en corto plazo yo creo que siempre nosotros estuvimos ahí saliendo de lo que es un problema económico. Y bueno, y ahora quedan problemas como es la parte restaurante, bares, hotelerías, Sí, que yo conozco mucha gente, es decir, que hablamos y conversamos así o estamos en contacto y te dicen, ¿cómo vamos a abrir? Nosotros, yo también pertenezco a la Federación de Comercio y en la Federación de Comercio tenemos lo que es la Comisión de Turismo y Hotelería y bueno, están muy preocupados. Hay gente que ya piensa que este año no va a abrir, porque abrir sus puertas, digamos, de un hotel, supongamos, sí, o de un montón de cabañas, que los cabañeros también están asociados, les significa un gasto muy grande y a lo mejor si no ven una luz ahí por septiembre o octubre, ya no se van a preparar para toda la temporada. Entonces es un poco preocupante ese rubro. Por supuesto que todos son preocupantes, pero ese, bares, restaurantes, hoteles. Hay gente que no pudo ni abrir las puertas del hotel que lo había remodelado, refaccionado, que lo tenía, porque cuando esto nos engancha a todos, es una sorpresa. Y había gente que había remodelado todo su local, había hecho un gasto o se había metido a lo mejor en un crédito y no pudo ni siquiera abrirlo, no pudo inaugurarlo. Sí, Entonces sí. hay que estar hay que estar un poco en el día a día y ver esa gente que cómo hace. Si esa persona es una persona mayor, yo creo que hace un paquetito, envuelve las cosas y lo deja. Gracias a Dios, yo todos los que conozco acá, que venimos conversando, siempre gente joven. Y bueno, mientras hay juventud, está la idea de que la volvemos a empezar, uno se puede caer muchas veces. Y es saber levantar. Exactamente. Entonces, bueno, por ese lado, uno por ahí cuando conversa les da ese ánimo y le dice, bueno, a ver, uno tiene cierta experiencia y pero en 40 años nosotros hemos caído y hemos levantado un montón de veces. Y bueno, yo creo que yo me levanto a la mañana y a veces soy muy optimista y digo, bueno, Rodito ya está en marcha, esto dentro de 2 o 3 meses volvemos a poner en función. Pero bueno, algo yo creo que esta vez va a ser distinto a todas las otras veces, a todos los otros problemas de inflación, hiperinflación que tuvimos ahí por el 81, 91, las últimas del 2001, y todos esos problemas que tuvimos, esta va a ser diferente. ¿Por qué? Porque primero que es a nivel mundial y segundo porque nos tocó a todos, es decir, acá no hay sectores. Y yo creo que en un país como la Argentina, o hablemos de Rodito, le tiene que ir bien a todos. Es decir, que le vaya bien a un sector, a alguien, no es bueno. No es bueno. No, les tiene que ir bien a todos. Unos más, unos menos, pero todos bien. Es decir, así la rueda marcha y es muy difícil pararla, ¿no es cierto? Si les va bien a todos en su justa medida. Porque hay aquel que hace un esfuerzo mayor, que invierte más, que es más arriesgado, ¿no es cierto? Bueno, ese tiene ese plus. Y bueno, los otros que son un poco más tranquilos, bueno, vamos a nuestro ritmo y también nos tiene que ir bien, ¿no? Se habla mucho en estos últimos tiempos, la pandemia ha generado un montón de opciones, la que estamos viendo a nivel nacional, que tiene que ver por ahí con aquellas personas que, no sé si uno dice han hecho fortuna, uno dice que han tenido su negocio, han sido muy fructíferos y que bueno, por ahí se trata de que haya como una especie de impuesto o que haya de retención para la sumatoria, lo que tiene que ver con lo que es todo lo sanitario. ¿Cómo se analiza? Porque también está bueno pensarlo y traerlo a donde nosotros estamos, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando hay yo lo llevo a mi casa. Es decir, cuando en mi casa pasa algo, que se me rompe algo, que qué sé yo, se nos quemó algo, algún artefacto que es de suma necesidad, la heladera, supongamos, y bueno, hay que comprar una nueva. Y no tenemos la plata. Y bueno, hay que trabajar un poco más, porque hay que tratar de generar el dinero para comprar esa heladera. Y a nivel país es lo mismo. Es decir, alguien tiene que poner esa plata y bueno, los que tienen la plata me imagino que serán los que empezarán a ponerla. De una forma o de otra tendrán que buscarle la vuelta, que el que la tiene, si son los bancos, la parte financiera, tendrán que prestarla, ¿no es cierto?,
créditos de muy buena tasa, digamos, para que la gente pueda ponerse en marcha de nuevo. Y trabajando, ¿no es cierto? Trabajando y cumpliendo, yo creo que se puede volver a empezar. Pero alguien tiene que poner plata. Lamentablemente es así. Y bueno, y ahí habrá un poco de solidaridad de cada uno de nosotros. Es decir, yo creo que, supongamos, cuando hablamos de Arroyito, una de las cosas que se puede hacer es empezar a pensar que hay que comprar en Arroyito todo. Sí. Tampoco uno quiere decir que los comerciantes de Arroyito somos los mejores, ¿no es cierto? Porque bueno, tenemos nuestros errores también, todos lo tenemos, pero bueno, que en Arroyito hay precio, que en Arroyito hay crédito, que la gente de Arroyito, el comercio es el que se va a preocupar y que va a dar su parte, primero impositiva, que es lo que corresponde, y segundo también tendremos que ver que bueno, aquellos que tenemos algo que le podemos solucionar a otra persona, tenemos que usar la solidaridad, ¿no es cierto? Que en esto me parece que es fundamental. Y acá se va a ver aquellos que son solidarios o aquellos que dicen ser solidarios, ¿no es cierto? Bueno, está muy bien que hagamos, qué sé yo, nosotros por ejemplo hacemos locro para mantener una institución, pollada, eso está perfecto, siempre lo hemos hecho. Pero ahora viene la otra parte, es decir, ¿cómo vamos a darle un crédito a aquel que sabemos que tiene su negocio cerrado? ¿Cómo le vamos a dar vuelta la cara? ¿No le vamos a financiar más nada? Es decir, yo creo que ahí es donde viene lo que es la parte solidaria de los negocios de la ciudad de Arroyito. Usted cuando pone un negocio, recién hablábamos, le decía que el dinero tiene que saber que no es suyo, y ya tiene una unidad social, por llamarlo. Sí. ¿Por qué? Porque usted va a tener 2 o 3 empleados. Esos empleados usted tiene que pensar que les tiene que pagar el sueldo todos los meses porque es lo que corresponde. Entonces uno ya está haciendo una parte social. Y hay que agregarle la parte solidaria. A ver, ¿cómo hacemos? Es decir, bueno, cada uno tiene que poner su parte. Si yo tengo el dinero en la mano, ¿no es cierto? Y estoy debiendo algo, lo primero que tengo que hacer es, che, lo tengo la plata, la pago. Sí. Me estoy haciendo un favor. Por más que el otro sea un comerciante de primer nivel, que tenga el dinero que tenga, pero él va a ser generoso. Es toda una rueda. Exactamente. Las instituciones, vamos a tener instituciones que van a quedar, no sé si hay instituciones sin fines de lucro que no van a existir más algunas. Sí, es un golpe duro. Es un golpe duro, sí, son 2 o 3 meses que, bueno, hay instituciones que uno no las ve y tienen 30 o 40 empleados que dependen de esa institución. Así, ¿quién es? Usted me va a hablar de la municipalidad, la cooperativa, Arcor, por nombrar las empresas más grandes de acá. No, hay otras instituciones sin fines de lucro que tienen empleados. Y bueno, y si no viven, si no le pagan lo poco o mucho que le paguen a esos empleados, ellos se van a ver dañados porque ese empleado, por más que cobrara, pongamos una cifra, 15.000 pesos. Y ese empleado, seguramente un joven, que ese dinero lo tenía destinado para pagar la cuota de la moto, la cuota del auto, su alquiler, lo que sea. Por eso digo, es una rueda que cuando exactamente. se traba, bueno, entonces ahí donde uno tiene que pensar, ¿me entiendes? Y sería lamentable que haya alguien que está pensando cómo le va a comprar la moto, el autito a esa pobre persona que no pudo trabajar en estos 3 o 4 meses. Ahí es donde tenemos que ser solidarios. Existir van a existir porque siempre hay personas que están dispuestas a hacer los negocios, ¿no es cierto? Pero bueno, habrá que ver la forma de refinanciar. A ver, todas esas cosas se hacen conversando, con el diálogo. Los clubes, ni hablemos, ¿no? Yo estoy en el cultural, ¿no es cierto? Como presidente tendría que haberlo dejado ya, nada más que por una situación que era económica prácticamente, porque no llegábamos a realizar el balance en tiempo y forma, porque había que entregarlo en diciembre y todas las disciplinas no entregan en tiempo y forma. Sí. Lo dejamos para más adelante, pasó enero y febrero y dijimos no vamos a hacer la asamblea porque se habla de que hay 2 o 3 listas que quieren participar, todos estamos en verano, no se hizo
Y cuando teníamos todo, en marzo Apareció. apareció esto y bueno, es un problema. Y me encuentro ahí, bueno, todavía prácticamente ya sin querer estar, con una responsabilidad el doble más grande, porque ahora hay que empezar a Sí, porque es muy, ponerlo en es muy funcionamiento. dificultoso. Claro, y bueno, hablando nosotros ahí en Cultural, nomás tenemos 40 jóvenes, 40 chicos que trabajan, dependen de un sueldo que se genera dentro de la institución, no es que lo pague el Cultural, se entiende, ¿no? Es decir, se genera. Se genera, sí. Profesor de educación física, entrenadores. Nosotros tenemos gente que el club vivía de mucho y gran parte ayudaba a lo que es los alquileres. Nosotros teníamos alquileres previstos para hacer varios eventos y bueno, no se hicieron y con esa plata contaban. No, indudablemente eso. Por eso digo que Entonces, es muy fuerte el golpe. Exactamente, entonces todas esas cosas, a ver cómo el otro día estábamos conversando, ya no sé si estaba enterado que se abrió la disciplina de tenis. De tenis, sí. Y estábamos hablando con el profesor y a ver, vamos a abrir, sí, está perfecto. ¿Cuánto es el mínimo de alumnos que tienen que estar para que el profesor pueda asistir a todas las clases? Porque ahora no se puede jugar más de 2, se tiene que jugar de 1 en cada cancha, no le podés dar más de a 2 por cancha. Es complicado. Es muy complicado. Entonces, a ver, cierran los números, estamos probando y si vamos a hacer el esfuerzo máximo, ¿no es cierto? Sí. Y hay que ver todas esas cosas. Por eso digo que es una incertidumbre. Sí, porque demanda más tiempo ahora del Exactamente. Bueno, pero gracias a Dios, en nuestra institución de cultural, el esfuerzo que están haciendo los profesores y toda la gente de la subcomisión es muy, pero muy importante. Han tomado las cosas con una seriedad y con esa solidaridad que yo le comentaba, que hace rato que yo no veía, y bueno, están dispuestos a dar cualquier cosa para que esto funcione. ¿Cuándo? No saben. Yo lo digo, lo que voy a decir ahora lo digo porque lo sé por una cuestión familiar. Y digo, utilizo esa cuestión familiar para decir que hay mucha gente que a lo mejor no teniendo la actividad sus niños, tranquilamente pueden decir, bueno, pero nosotros no tenemos la actividad, entonces no vamos a pagar, no podemos pagar porque tenemos... Y hay mucha gente también que, pese a no tener la actividad, dice, no, nosotros pagamos. Yo lo vivo personalmente porque se lo planteé a mi hija y me dice, es una manera de ayudar al club. Exactamente. Yo estoy, a ver, yo ya debo estar pisando más de los 30 años de socio de un club como el que me toca dirigir hoy, ¿no es cierto?, el Cultural. Pero cuando uno paga una cuota social, como lo dice, una cuota social, porque después está la deportiva, que es aparte cuando practica, vos sabés que con eso estás ayudando a pagar la luz, a mantener pintado el edificio, qué sé yo, hay un montón de Sí, son todas cosas que... de como es de situaciones que hace. Entonces uno tiene que saber que esa plata está bien manejada, ¿no es cierto? Y bueno, y va a un sector que ayuda. Nosotros tenemos más de 800 niños que asisten a la institución. Y bueno, yo creo que está el Cultural siempre, ojo, hablo del Cultural, pero cualquier otra institución deportiva, acá en Devoto, en El Tío, en todos lados, cumple una función social impresionante. Sí. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero cuando uno va o a los gobiernos o a la gente, hay veces a pedir, no lo entiende. Nosotros estos últimos 4 años, es una visión personal, hemos sido abandonados totalmente por el gobierno nacional, es decir, el aumento de lo que es la energía y el gas a nosotros nos dañó muy mucho, porque se fue a un costo que no nos deja, no había forma de que nosotros lográramos tener un balance positivo. Aparte, ¿qué pasa cuando a uno, lo que hablabas vos recién, cuando uno, que también es lógico, cuando vos te enterás a que edad o tu sueldo va perdiendo poder adquisitivo, ¿qué es lo primero que deja pagar? Las cosas superfluas. Y bueno, y empezar por esto, empezar por lo otro. Y después. Y eso lo dicen los números. Es decir,
vos hablas con los supermercadistas te dicen que se están consumiendo los artículos de primera necesidad, harina, hierba, aceite, igual. Lo otro, ni quiero preguntarme qué es champán, sí, habrá alguien que lo tome, pero creo que eso ya no, ese artículo y bueno, y esto pasa lo mismo, es exactamente igual. Lo que preocupa realmente es ver esa lucecita cuándo, es decir, el mes que viene, el otro mes. Esa es la preocupación. Por eso es que hace que vos a veces te levantes a la mañana y seas muy optimista y otros días, bueno, digas, ¿cómo remo esto? ¿Cómo manejo esto? ¿No es cierto? Pero bueno, los emprendedores, sobre todo los que tienen un negocio, un comercio, que son emprendedores, pequeños comerciantes, grandes comerciantes, aquellos que tienen una pequeña producción de lo que sea, esto le tiene que servir para, digamos, agregar un plus a lo que están haciendo. Y yo he visto que hay gente que ha hecho cosas realmente que ha mejorado algunas. Sí, que antes no sé si a lo mejor antes estaban, como se dice, tenían la vaca atada, hoy la mejoró. Sí. Otros se han puesto a hacer cosas porque se han quedado sin trabajo. No se olvide que antes de la pandemia, Arroyito sufrió casi, no tengo bien los números, no quiero mentir, pero entre algunos comercios que se cerraron grandes, que no eran de acá. Hay alguna gente que quedó sin trabajo en las empresas, pero 300, 400 personas han quedado sin trabajo. Bueno, esa gente se ha puesto a generar cosas y bueno, yo creo que esto hace que nos hagamos más fuertes y no hay que perder esa esperanza que yo te digo. Eso es lo principal. Yo creo que el optimismo, como decía recién, el levantarse un día y decir, bueno, hoy día, ¿cómo lo encaramos al día? Más allá de la pregunta en sí, cómo lo encaramos el día, uno ya también se está planteando buscar la opción para encarar el día, ¿no? Y esta pandemia, lo que nosotros notamos es que ha generado eso, ha generado un despertar de ideas de mucha gente para poder continuar defendiendo a capa y a espada lo que se tiene. Son oportunidades, mira, te hablo desde mi punto de vista y desde mi negocio y de la experiencia que tenemos nosotros. Nosotros no nos veíamos vendiendo por internet, Claro. Todavía no. Sabíamos que existía esa posibilidad en los otros países, que se venía, que estaba, pero no lo hacíamos. Y bueno, y de un día para el otro hubo que levantarse a la mañana y hubo que empezar a pensar que íbamos a vender por internet, que íbamos a vender por las redes, que iba a haber otra forma de venta electrónica que decíamos, no puede ser. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener reuniones virtuales? Es decir, bueno, las tenemos y bueno, será así y es lo que hay comercios acá que me planteaban cuando se empezó a liberar un poco que ya podían trabajar horas y uno de ellos que venden electrodomésticos me dice, vos sabés que seguimos vendiendo más por WhatsApp. Exactamente. Que lo que es que la gente venga al negocio. Exactamente. Se está acostumbrando la gente. Inclusive hoy escuchaba una charla de docentes que decían que lo virtual a lo mejor también vino para quedarse. No es muy difícil de pensar que los chicos vayan a clase, qué sé yo, a lo mejor lunes, miércoles y viernes. Sí, pues digo yo, por la forma que lo escuchaba esta mañana, que lo virtual llegó también, es una opción donde, bueno, indudablemente los jóvenes son los que más se adaptan a la parte de tecnología, toda esta cuestión. Eso ni la sienten, ellos es normal. Se quedan en casa, desde su casa tienen una charla que bueno, que a través de las escuelas y todo eso. Por eso digo que me parece que esta pandemia ha generado también que muchos de nosotros vayamos buscando otras opciones. Si bien es cierto, en el caso nuestro seguimos andando en la calle, pero también nos toca eso, nos toca que por ahí nos podemos entrevistar a alguien, porque bueno, entendemos, tiene su recelo. ¿Qué se utiliza? Y bueno, se utilizan las aplicaciones que hay, si el Zoom, si el Skype, si el WhatsApp, si el los medios de pago. Los medios de pago, es decir, uno estaba complicado, dice, no, bueno, pero esto lo hago el depósito, hoy no. Lo hacemos todo electrónicamente. Además, mucha gente descubrió.
pero ¿cómo es no muy lo fácil. hice antes? Te dicen, Sí, ¿cómo es no muy lo hice? fácil. Y bueno, es un poco, por eso te digo que ante los problemas uno siempre está la oportunidad esa de decir yo esto lo quiero revertir. Y bueno, va a ser difícil porque a algunos los puede tocar de otra forma, pero yo tengo la esperanza que en Arroyito, mi experiencia personal es que nosotros se nos desacomodan un poco, digamos así, los melones del carro un tiempo, pero enseguida se vuelven a acomodar los melones y seguimos es como que se agarramos un poco de unos saltos y nomás al tiempito nosotros estamos viendo la luz esa. Y bueno, eso es lo que no hay que perder, como te decía recién. Decir, bueno, esto vamos a salir de alguna forma y bueno, viajaremos menos, no tendremos el auto que queremos tener, pero bueno, tenemos que tratar todos de ser, que es lo más importante para los que yo creo que todos vivimos, que ser felices, ¿no es cierto? Sí. Tener un buen pasar y ser Se va a felices. generar Exactamente. Se va a generar mucho esto del paso a paso, ¿no? Y bueno, digamos por ahí como final, Carlos, entramos en una etapa que la que estamos esperando que se libere un poco, sabemos que esto no va a ser tan fácil, pero donde tenemos que ser muy solidarios, ¿no? Creo que esa es la frase de que vamos a tener que ser muy solidarios con hoy han creado algunas palabras nuevas, empatía, solidaridad, es decir, y bueno, ahí se va a ver que no es cuestión de que, porque hay gente que lo único que le interesa es salir en la fotito cuando entrega algo y hay otros que lo hacen silenciosamente. Las dos formas están bien, ¿no es cierto? Bueno, pero tendremos que ir organizándolo un poco también para que no haya que la solidaridad no le llegue a alguno o a los mismos de siempre, sino que le llegue a todos y de la... que cada uno en lo que pueda sea solidario. Exactamente, y que le llegue al que realmente lo necesita, ¿no es cierto? Exacto, porque bueno, esto es todo... yo veía ahí con esto de que el gobierno hizo lo que se llama el ATP, ayuda que le dio esos créditos a tasa cero, y bueno, ya le puso unas trabas a aquellos que sacaron este tipo de crédito y ya algunos ya devolvieron la plata y le entregué y dijeron no vamos a sacar más el crédito. Entonces quiere decir que no necesitaban ese dinero, ¿no es cierto? Porque si ya lo devolvieron, bueno, entonces esa es la seriedad de la que uno, o de la empatía y de la solidaridad que uno habla. Sí, es lo que uno siempre, el seguimiento tiene que ser para realmente... Siempre existen aquellos que, bueno, que no tienen esa idea, ¿no es cierto? Esa solidaridad. No, pero sí, eso... Hay de todos, como uno dice, en la viña del Señor. En la viña del Señor. Pero bueno, uno, si ya los años que he vivido, tampoco uno es que sea un santo ni que sea el mejor del mundo, ¿no es cierto? Pero ha visto tantas cosas que uno más o menos la ve por ese lado. Esto, hay que ponerse esto nos va a dejar una gran enseñanza. Exactamente. Yo creo que sí. Después, por ahí uno dice, cuando esto pase vamos a seguir siendo mejor lo mismo. Yo creo que los que han sido solidarios antes van a seguir siendo los mismos solidarios. Vamos a ver si se acercan otros. Yo creo que va a dejar una marca porque no termina de ser algo que va a ser... esto va a quedar en la historia, esto queda grabado en la historia de tal año, esto va a quedar en los libros, pandemia, o sea, esto queda... Si hubiese el libro, ¿no es cierto? Ahora más allá de quién vino el virus, quién lo largó, ni dónde vino, quién lo creó. El efecto mundial ha sido gravísimo. Pero bueno, viste que son 2 o 3 meses y ya van. Ya se va atenuando, esperemos que se pueda volver a la normalidad. No será este mes, a lo mejor vamos hasta diciembre, pero que definitivamente todos empiezan a programar año 2021. Dice, porque tenemos un año 2020 que viene muy ajetreado con todo lo que está pasando. Pero bueno, no perdamos la esperanza que en octubre... yo creo que sí, a ver, cada 10, 15 días se van a ir dando nuevas aperturas, los gobiernos saben que tampoco pueden dejar mucho esto, y bueno, mientras no se den casos, casos de una multitud de gente que tiene el problema de la enfermedad, ¿no es cierto?, que colapse esto, nosotros vamos a ponernos en marcha, estoy seguro. Seguro. Y yo quiero aprovechar para aquella persona que es emprendedora o que es dirigente o que le gusta ser dirigente, vos fíjate y mirá a algunos tipos que se mueven así, que andan en una institución, son personas que no pueden estar sentados, digamos así, tienen que estar sentados. Bueno. Y
yo quería decirle algo a esas personas, porque la vaina me pasó muy mal. Sí. Haber estado encerrado 20 o 30 días, un tipo que No. es emprendedor o como Sí, él, no. debe haber hecho un esfuerzo. Sí. Entonces, bueno, esas personas, que se yo un poco de decirles que, bueno, que tengan paciencia, que ya vamos a estar de nuevo en como es y que sigan igual, que esto nos tiene que haber traído un poquito más de experiencia, digamos, y haber pensado más fríamente algunas cosas y decir, bueno, no, esto lo hicimos mal, lo vamos a hacer bien. Sí, hemos tenido un tiempo para reflexionar también, ¿no? Exactamente. Más allá de todos los apuros, los apremios, la mente también ha tenido algunos minutos para reflexionar. Sí, porque la persona que... Vos fíjate, en cualquier lado, acá en Córdoba, en cualquier lado, el tipo que es emprendedor, que tiene una empresa, ese tipo no duerme, ese tipo está constantemente pensando en hacer algo. Uno no lo ve porque uno también está en lo suyo, ¿no es cierto? Sí. Pero vos un día se hace un análisis así fríamente y vos fíjate, bueno, esas personas realmente la deben haber pasado mal, deben haber sufrido, digamos, ese encierro y sin poder hacer nada, ¿no? Es decir, bueno, ahora va a llegar el momento que vamos a poder hacer todo, es decir, vamos a largar con todo y bueno, ahí vamos a tener que poner todos los motores. Espero que no se nos fundan. No, que tengamos para un par de vueltas más. Sí, exactamente, que hayamos puesto un buen aceite. Sí. Bueno, Carlos, nosotros la verdad que es un gusto, ha sido un gusto, es siempre un gusto y que bueno, tengamos esta posibilidad de esta entrevista, esta charla, que tiene mucho que ver con lo que nos pasa aquí en la ciudad también. Sí. Agradecer nuevamente el hecho de estar aquí en el estudio y bueno, usted va a ser parte también del estudio nuevo, porque bueno, siempre hemos recurrido a la firma Maldini, así que de paso le tiramos. Estamos haciendo bien, hay empatía. Así que desde ya el agradecimiento. No, al contrario, el agradecimiento es todo porque siempre nos permite, bueno, expresarse uno, que esto es la libertad, es decir, la expresión es lo mejor. Yo creo que eso hay que valorar. Cuando uno dice lo que siente, es libertad, ¿no? A veces uno, sobre todo aquellos que son un poco calientes, a veces alguno dice cosas de más. Sí. Y bueno, hay que saber pedir perdón cuando se equivoca también, ¿no es cierto? Sí, eso hay que saberlo decir, porque nadie es perfecto. Pero decir lo que uno siente es una expresión de libertad que es lindo. Así que yo se lo agradezco, muchísimas gracias. Y bueno, cuando quiera estamos a sus órdenes. Bueno, gracias nuevamente. No, gracias a usted.